cosa importante en esto es ese comentario que siempre va adjetivado, es decir, Marx es un escritor de adjetivos, adjetiva completamente. Y de adverbios. Y usted ha decidido ser un escritor de verbos y sustantivos. Sustantivos y verbos. Nada más. Y ha purgado, intenta purgar sobre algún acabado en mente, se le cuela en todos los No, es que lo hago aposta, porque entonces sí que cobra todo su valor. O sea, la escasez determina el valor de los bienes, eso está bien claro. Claro, el aire no vale nada. Pero ese es uno de los objetivos principales de una de las cosas principales de la ciencia. La ciencia se hace con sustantivos y verbos, ¿no? El acontecer, lo que sucede, lo que es, claro. Y no el adjetivo que simplemente añade una valoración. El nombre es una cosa que nació y vive por sí misma. El verbo es la expresión de una actividad que, por supuesto, nació y vive por sí misma. En cambio, el adjetivo es siempre un opinar nuestro, y el adverbio es un opinar sobre el opinar. Y hay que la literatura se puede permitir el utilizar adjetivos y adverbios, sin embargo, el ensayo debería estar... Eso pienso yo. Pero está muy solo en esta opinión, porque la mayor parte de los ensayos son una proliferación entre ellos a Marx. Hablando de Marx hablando de su filosofía, uno de sus obsesiones ha sido Hegel. Que nunca le entendió del todo y nunca le acabó de leer. Por ejemplo, la crítica de la filosofía del derecho de Hegel se concentra en un octavo del texto de Hegel. Nunca lo he entendido. Pero, y digo su obsesión de usted, es decir, usted también ha vivido toda la vida, usted se considera hegeliano. No, yo claro, sí. Bueno, ¿Y cómo fue el descubrimiento de Hegel? ¿Cómo fue su primer contacto con Hegel? Yo estaba trabajando en Husserl, dentro de aquel afanoso momento de mi vida donde las noches las empleaba en estudiar y me iba a la oficina y luego dormía por las tardes, todo aquello. Entonces llegué, después de Hermes Trismegisto, Escoto Eriúgena, Duns Scoto, Descartes, Leibniz, Spinoza, pim, pam, 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 llegué a Husserl. Curiosamente había omitido a Hegel. Llegué a Husserl, fenomenología, y estuve allí como 2 meses. Me acuerdo que me iba a la Biblioteca Nacional, hacía frío, tenía que usar mitones, o sea, esos guantes cortados. Sí. Y ahí estudiando porque era muy difícil conseguir las meditaciones cartesianas y las ideas para una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, que es el tocho insoportable. Y de repente un día se equivocó el bibliotecario, me trajo la fenomenología de Hegel, cuando yo estaba ahí en la Nacional. Entonces empecé a leer y digo, pero bueno, es lo mismo, pero este habla de la cosa y el otro habla por hablar y habla del hablar. O sea, el otro es un vano, es un gaseoso, Husserl, es un académico vacío, y aquí en cambio está el tomate. Y ahí me metí y no he dejado, no he salido. Hegel tuvo un gran problema durante unos 20 años, que tenía tal cantidad, tal flujo interior de conciencia, de tal densidad, que no sabía explicarse, y eso es lo que pasa con la fenomenología, que es el libro más brillante, pero que es misterioso, es tremendamente difícil de trabajar, porque es que tiene unas reiteraciones, por ejemplo, sí, porque esto es inmediato, pero es solamente inmediato en su mediación, porque al mediarse en realidad su inmediatez se le presenta como un primer momento de sí mismo que no se complementa con la forma de sí que está implicada en el mediar. Y dices, me cago en tu padre. Pero sin embargo, claro, el inventor de la palabra mediación es él. O sea, y esto es tremendo. O sea, sin la palabra mediación no se entiende lo que podemos llamar devenir, tiempo, ocurrir, cambio. O sea, cuando Hegel dice el destino de inmediato es ser abolido, caramba, dice una de esas cosas tremendas que se dicen una sola vez. Y se entienden o no, pero que si se entienden te ayudan. Es como si tienes un trineo para ir por la nieve o tienes que ir caminando ahí haciendo agujeros. Pero mismo. Para la inmensa mayoría Hegel es bastante inescrutable por esa complejidad. Luego aprendió a escribir,
Hegel, y nos han venido muy bien los apuntes de clase, que es gran parte, un 40-50% de la obra hegeliana son apuntes de clase, pero tipos inteligentes como Carl Ludwig Michelet, Bruno Bauer, tipos muy, muy inteligentes, y gracias a ello tenemos un corpus maravilloso. Y de Hegel que hay dos ideas fundamentales, que es la idea de la categoría, que es una idea que también es bastante mal interpretada, mal entendida. Eso me decías el otro día, me hablabas de que si Hegel tenía categorías fijas, ¿no? Todo el trabajo hegeliano es demostrar que el pensamiento y el ser son uno, y que son uno justamente en el ir superando la separación de las categorías, es decir, demostrando que ninguna existe por sí sola y que solamente en su fluir tienen sentido. Y este análisis hegeliano, el fluir, el devenir, que es una palabra importantísima. Así empieza la ciencia lógica, dice ser, puro ser, es igual que nada, nada, pura nada, es igual que ser. ¿Qué hay? Pues el tránsito del ser a la nada, el devenir. Empecemos por la realidad. Y el devenir, que es evolución, que es verbo, que es acción, claro, que es una parte fundamental para entender su filosofía, la de Escotado, y para entender la realidad. Pero sí es que luego Hegel te ha dejado una historia de la religión, una historia de la filosofía, una filosofía de la historia, una historia y filosofía del derecho, una historia y filosofía de la estética. O sea, en realidad ha cubierto todos los campos. Es increíble el trabajo hegeliano. Aparte de que el joven Hegel fue el que más profundamente pensó la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tiene una vida de Jesús, el libro maravilloso, El espíritu del cristianismo y su destino. Es unas maravillas. Ahí escribía muy bien. Cuando empezó a escribir mal fue cuando le llegó la iluminación tremenda, y tenía demasiado contenido y no podía sacarlo fácil. La fenomenología es un libro, Fenomenología del Espíritu, un libro de unas 800, 700, más bien 800 páginas, donde es un repaso de la historia universal, pero sobre todo de la occidental, con la singularidad de que no hay un solo nombre propio. O sea, existen las figuras de la conciencia, el alma vil, el alma noble, el quijotismo, el siervo, el amo, la revolución, pero ni un solo nombre propio no se ha vuelto a producir en la historia del pensamiento, nada parecido. Porque usted ha escrito una historia del comunismo, no sé cómo lleno de nombres propios, es exactamente, completamente personificado. Bueno, pero es que yo vengo de Internet. Si Hegel llega a tener Internet, no te cuento. Ya lo que Hegel... No te cuento, o si Aristóteles hubiera tenido. Usted escribió la primera tesis doctoral sobre Hegel, ¿no? Eso fue la conciencia infeliz, sí, que fue un análisis de la diferencia entre una religión positiva y una religión. O sea, es que al positivarse, pues claro, todo se convierte, el concepto pasa a ser representación y la verdad pasa a ser farsa o rito. Sí.